El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante importante para todos los que estamos luchando por la autorrealización del ser. Y vamos a hablar del yo gnóstico y vamos a hablar cómo este yo se desarrolla. Se nos va a desarrollar si no hacemos, no cogemos con seriedad el trabajo interior. Y vamos a ver cómo este yo se ha desarrollado a través de el proceso del trabajo psicológico, cómo los grupos han desviado el conocimiento a causa de este yo, y debemos de luchar para que en nuestra psicología este yo no se desarrolle porque todos lo tenemos. Entonces me voy a apoyar en las vivencias que he tenido en el transcurso desde que tengo el conocimiento, y he aprendido mucho de estas vivencias, he aprendido muchas cosas del proceso de este yo, y eso es lo que quiero compartir con todos ustedes. Es importante comprender que el proceso del trabajo de los tres factores tiene varias posibilidades. La primera es que se logre la autorrealización íntima del ser, y como lo hemos visto, para lograr esto se necesita que nosotros comprendamos que debemos renunciar absolutamente a todo. Debemos comprender que la base de este trabajo es un muy alto nivel de seriedad en la muerte psicológica. Si nosotros comprendemos que hay que renunciar a todo, absolutamente a todo, no vamos a tener problemas con el desarrollo del yo gnóstico y el desarrollo de otros yoes que nos van a sacar del conocimiento o van a hacer que se mezcle el conocimiento. Porque todo muere, absolutamente todo. Apegos, afectos, deseos, gustos, agrados, deleites, búsqueda de poderes, etc. Entonces hay que comprender que en este camino o con este conocimiento o se sale como ángel o se sale como demonio, ¿sí? Y también hay que comprender que en este camino, en el mismo conocimiento va a surgir un Cristo, pero en el mismo grupo, en el mismo conocimiento va a surgir un anticristo. Ahora, nosotros debemos comprender, ya hemos visto que el 99% de los habitantes del espacio exterior del universo son nirvanos. Y estamos hablando que los nirvanos son elementos que se convirtieron en Hanasmusen precisamente por este yo gnóstico, por este yo pseudo esotérico que se desarrolla con el mismo conocimiento que está buscando la autorrealización íntima del ser por no trabajar seriamente con él. Entonces vamos a empezar a ver, vamos a empezar a ver que por encima de cualquier maestro, cualquiera, no importa qué maestro, está el ser de nosotros. Y no podemos reemplazar al ser por ningún maestro. Y todos los maestros que han venido a traer el conocimiento en las distintas épocas de la raza enseñan eso, que hay que buscar al ser. No hay que volvernos seguidores de nadie, de ningún maestro. Cada persona tiene su inteligencia, tiene su fuerza, tiene su poder, tiene su capacidad para poder orientar el conocimiento en la búsqueda de ese ser a través de la práctica. Entonces, por eso, en este último proceso llegó el maestro Samael a traer este conocimiento. Y lo trajo, pero ahí están los resultados, y sobre los resultados es que nos tenemos que apoyar para poder hablar. Los hechos son lo que nos permite mostrar claridad en relación a este yo. Y vamos a ver que de los millones y millones y millones de personas que tuvo, al cual se le ha llegado con este conocimiento, ha salido prácticamente uno, ¿sí? Han habido iniciados y han habido personas que han avanzado, pero solo ha salido uno, que es un Cristo, y no hay más.
alcanzó a tener más de 10 millones de personas este maestro y dejó las claves del conocimiento. Conocimiento de sí mismo, lleva la batuta en el mundo con este conocimiento, y es importante comprender que cuando uno va a calificar, va a mirar toda la cantidad de escuelas que hablan de 3 factores, uno va a diferenciar esas escuelas de la calidad del conocimiento que estén dictando, que estén entregando. Y vamos a encontrar que la mayoría, más del 97% de esas escuelas, todas están como escuelas pseudo-gnósticas dirigidas por el yo gnóstico. La palabra gnosis quiere decir conocimiento de sí mismo. Entonces, conocimiento de sí mismo maneja los 3 factores de la revolución de la conciencia. En apariencia, estos otros grupos hacen lo mismo, pero ustedes van a verlo por sí mismos y van a comparar la clase de conocimientos y van a saber la gran diferencia que hay entre unos y otros. La mayoría de estos grupos están movidas por la hipocresía y la fachada del yo gnóstico. No tienen fondo. Por eso aquí lo que primero se les enseña a las personas es a que investiguen este tipo de organizaciones y de grupos. Para eso tienen al ser, y el ser no los va a engañar. Ahí están las prácticas como la del desdoblamiento y otras que les van a mostrar la cruda realidad. Bien, ¿cómo saber que es un maestro? ¿Cómo mostrar que es un ser superior o un ser autorrealizado? Pues es muy fácil: ir a mirarle el fuego en la columna, ir a mirarle la espada, ir a mirarle el poder de ese ser. Y el ser de uno le va a mostrar con quién está hablando, si es con una fachada hipócrita de un bobito gnóstico, del yo gnóstico, que en el fondo es bobito, o es un verdadero ser. Entonces nosotros no tenemos nada que esconder. Yo hablo de estas cosas muy abiertamente, muy claras, y no estamos buscando engañar a nadie, ni estamos buscando crear organizaciones ni grupos. Este conocimiento, como ya lo hemos dicho, es total y absolutamente libre. Es así como aquí en el mismo grupo, en este mismo, digamos, trabajo, aunque grupos no existen compañeros que compartimos un conocimiento, pero al llevar el mismo orden de trabajo, las conferencias, el ciclo de conferencias, la formación de todas las personas que quieren buscar el camino, vamos a ver que ahí todavía está metido el yo gnóstico en este grupo, en este orden. Y como hay libre albedrío, pues las personas van a darse en cuenta que hay compañeros que todavía no han dejado ciertos yoes y siguen en su proceso. No es suficiente como para que los quiten del conocimiento, porque el ser respeta. Entonces siguen manejando ciertas cosas pseudoesotéricas. En mayor o menor grado siguen manejando esto. Entonces vamos a encontrar compañeros que a pesar de que dan las conferencias y a pesar de que se habla de temas como el esoterismo, pseudoesoterismo y esoterismo en fase A, en fase B se habla de cómo diferenciar un templo de magia blanca y una de magia negra. Se habla de los diferentes tipos de poder en la parte blanca y la parte negra en el yo de la brujería. Todos estos temas, pero a pesar de que se habla de todo esto, el yo gnóstico es muy fuerte y mezcla el conocimiento. Entonces encontramos compañeros que mezclan el conocimiento con cosas como Yahé, como Anvil, con cartas astrales, con cosas de brujería, con yerbatería, etc. Entonces cada uno atrae lo que le es afín. Uno no debe juzgar a ningún compañero, cada uno es responsable de lo que hace. Y si no ha comprendido el yo gnóstico, pues seguirá ahí mezclando las cosas. Y bueno, él responderá por lo que le toca. Si mete a personas en eso, responderá por eso. Será juzgado por traición. No lo sacan del conocimiento porque tiene dharma o porque no es lo suficientemente grave para sacarlo. Eso lo deciden los señores de la ley. Nosotros no venimos aquí a juzgar a ningún compañero, ni a despreciarlo, ni a odiarlo. Tampoco se trata de ser permisivo, ¿sí? Pero
uno responde por lo de uno y las personas que uno orienta las orienta lo mejor posible y debe hablar de estos temas para que ellos tengan claro esto y no se dejen llevar de este tipo de influencia pseudo gnóstica. Por otro lado, es importante saber que un verdadero gnóstico es aquel que cogió la segunda montaña. De resto, todos, absolutamente todos los que estamos en el camino, estamos expuestos a ser dominados por este yo. Por eso debemos trabajar muy duro para que este yo salga de nuestra psicología y podamos llevar este conocimiento limpio. Lo podamos llevar sin mezclas. De todo este proceso de falta de muerte, porque en el fondo todo este proceso se da por falta de muerte, los grupos que se dividen y se subdividen, entonces encontramos todo el movimiento gnóstico con toda la cantidad de divisiones y grupos que han salido de una sola línea. Y todos se hacen llamar gnósticos. No, todos se podrían denominar pseudo gnósticos o movidos por el yo gnóstico. Y sería bueno que estos grupos corrigieran y dejaran todo ese poco de vagamunderías pseudoesotéricas y se dedicaran al trabajo de la muerte como debe ser. Y comprendieran que aquí no vinimos a mezclar el trabajo revolucionario de dejar y eliminar totalmente el ego. Dejaran todo eso y se dedicaran al trabajo serio y pudieran enfocar el trabajo como debe ser. Entonces, si la persona se sostiene en esa renuncia total y absoluta, no se tuerce. No hay forma de torcerse, como ya lo dije, no fracasa en el trabajo. Pero tendría que llevar esa disciplina y esa seriedad. No mezclarlo con afectos, no mezclarlo con plata, no mezclarlo con lujuria. Lo contrario, dedicarse a luchar fuertemente contra todos esos yoes. Muchos de estas personas es porque no saben morir. No comprendieron cómo es que se matan los yoes. Entonces desarrollan una cantidad de cosas terribles, sentimentaloides, pseudomísticas. Y empiezan a ver a través de esos yoes el conocimiento y terminan acomodando el conocimiento a ese tipo de defectos. Y de esta manera es que le dan fuerza y desarrollan ese yo gnóstico. Estos yoes los sacan del camino. Este yo está encargado de sacar a las personas del camino y fracasan en el intento de la autorrealización, lamentablemente. ¿Sí? Entonces es importante que veamos algunas de las yoes que sacan del trabajo de la autorrealización a las personas. Muchas personas vienen con un orgullo muy fuerte y cuando tienen conflictos con alguien del mismo grupo, entonces se pelean y esta causa los saca del camino, se resienten con algún instructor. Ahora hay que comprender que todos los instructores tenemos el ego vivo. Que hayamos avanzado algunos detalles, eso no quiere decir que ya seamos santas palomas. Somos demonios y seguiremos siendo demonios hasta que nos autorrealicemos. Entonces que manejemos o que alguien maneje o que exprese una fachada hipócrita, santurrona, gnóstica, pues eso no quiere decir la realidad. La realidad es que si ese elemento no está muriendo seriamente, pues va a cometer errores y se va a agarrar como cualquier otra persona del común. Por eso es que tenemos que estar haciendo todos los días un esfuerzo para no dejar que la ira nos domine y que el odio y todos estos yoes perversos nos dominen, ¿sí? Otros vienen creyendo que este conocimiento es soplar y hacer botellas y que se van a autorrealizar en 1 año o 2 años. Entonces quieren cosas facilistas y como ven que esto es muy difícil, o sea, no es imposible, pero hay que saber que es difícil. Por eso está la conferencia del difícil camino y el trabajo crístico. Ahí enseña lo difícil que es el camino. Entonces, como no quieren soportar la presión que genera el trabajo y el pago del karma y todas las crisis que hay que pasar en este camino, pues salen corriendo y prefieren montar una escuelita pseudognóstica donde hablan de 3 factores y enfocan las cosas como si ellos tuvieran la capacidad de dar avances
y, y darle niveles a la persona. Entonces ahí encontramos que la mayoría se convierten en personas seguidoras. Ahorita vemos un poquito el yo mitómano y el yo fanático. Estos yoes los vemos en la conferencia precisamente de fase A y precisamente están allí pues para que no desarrollemos ese yo gnóstico, para que no nos dejemos llevar de ese yo gnóstico. Este yo gnóstico es demasiado perverso dentro de su ideología misticona. Evita que la persona sea sincera consigo mismo y con los demás. Es un yo hipócrita, es un yo traidor de las fuerzas crísticas. Por eso aquí la fachada hipócrita de las personas es lo primero que hay que observar y estudiar para no dejarnos engañar. Bien, es importante otros yoes, por ejemplo el de la egolatría, que se quiere mucho a sí mismo y se siente que no tiene yoes o que tiene muy poquitos yoes. Y es un elemento que no ha comprendido la forma de observar la perversidad y los estados corrompidos que tiene detrás de esa fachada bonita e hipócrita que ponemos todos ante los demás, movidos por la personalidad. ¿Sí? Ustedes van a caracterizar a un elemento cuando se va de un conocimiento o del camino del ser, le coge rabia al instructor o le coge rabia al grupo o empieza a hablar mal de los demás. Todos estos son síntomas de que ya está sintiendo la fuerza de la traición. Y está el yo gnóstico a flor de piel y quiere montar un grupo mejor y quiere cree que o considera que tiene la capacidad para hacer cambios en el conocimiento. Ahí tenemos este temario, un temario de 50 conferencias de fase A y 25 de fase B. Y fue ordenado por la ley divina, eso no se lo inventó nadie físicamente. Mas sin embargo el que se va cree que tiene la autorización y el derecho de hacer los cambios y modificar el conocimiento como él considera que es correcto, y no sabe que está traicionando las herramientas y está traicionando el camino que necesita una persona para comprender cómo desprenderse de la ideología social y la ideología de el caos psicológico que tiene una persona en su interior y que tiene toda la sociedad en la cual se apoya para vivir. Entonces aquí el temario le enseña a uno todas estas cosas para irse desprendiendo de los apegos a la familia, a los hijos, a la pareja, el verdadero amor, el despertar de la verdadera conciencia y todo esto. Entonces ese temario es la guía perfecta, precisa para tal fin. Cuando uno le mete mano a eso, o cuando el yo gnóstico le mete mano a eso por su prepotencia y autosuficiencia y sentimiento de sabiondez, es que se lo tragó el intelectualismo barato que maneja uno con su razonamiento lógico, creyendo que va a descubrir las cosas de Dios, las cosas del ser en su mente, y está totalmente fuera de lugar. Entonces es importante hablar muy claro de estas cosas. Ese odio y ese resentimiento con el que se va una persona del conocimiento y le echa la culpa de su miserable capacidad y su falta de valor y falta de humildad a los demás. Y se va en contra del conocimiento. Lo que no sabe es que se va en contra de su propio ser, porque este es el conocimiento que lo acerca al ser. Y cuando hace estos cambios, pues traiciona esa línea, ese orden que pusieron internamente para que una persona pueda ver los yoes característicos y más fuertes y pueda avanzar en el trabajo interior. Por eso es que no ven resultados. Hay personas que no ven resultados y se decepcionan del trabajo y se decepcionan es de sí mismos, no del trabajo, y le echan la culpa a otros de que no sirve el trabajo, que no sirve el conocimiento. No sirve porque no lo aplicaron, por eso no sirve. Si lo hubieran aplicado, si aplican la muerte en marcha y tienen que matar un yo y se ponen juiciosos en unos 10 minutos, 15 minutos, de pronto en menos, tal vez en más, pero el yo se muere. Estoy hablando de un yo grandecito. Entonces es cuestión de justificaciones y boberías de esas que no tienen nada que ver con la realidad. Otro aspecto que hay que tener claro, especialmente para las personas nuevas, es que los instructores no somos especiales. Los instructores estamos haciendo un trabajo igual al que empieza hoy en día. Los avances son internos. Aquí no somos ni maestros, ni somos líderes, ni somos nada. Simplemente somos
compañeros. Los avances en cuestiones de iniciaciones, de grados y todo esto, se lo dan a uno internamente. Y se lo dan por el esfuerzo y el sacrificio que haya hecho en su propio trabajo. Nada es regalado. Entonces por eso no se debe ver a los instructores como elementos muy avanzados o avanzados. Simplemente somos compañeros. Hay una pregunta, entonces la vamos a responder y seguiremos complementando el tema. Hay varias preguntas. ¿Cuál es la forma correcta de morir? Sí, hemos hablado de ese tema. Ahí está la muerte en marcha, que es la reina de todas las muertes. Interiorizarse y estar las 24 horas. Ojalá tuviéramos la fuerza, pero hay que llegar allí. 24 horas observando todo lo que pasa y pidiendo muerte para todo. La lógica razonativa de la mente debe morir. Y parar esa vaina, ese pensamiento, esa cantidad de pensamientos, charlas, por eso están las conferencias, ¿no? Hablan de la charla interior, la canción psicológica y todos estos yoes. La imaginación mecánica, la fantasía y todo esto debe morir. Y estar en proceso de autoobservación las 24 horas y todo lo que aparece muere. Identificaciones con el plano físico mueren. Fantasías, sueños, todo. Y en la noche va a ver los resultados y ya sale conscientemente en el astral y él se le va mostrando. Pero todo debe morir, más allá de los afectos, de los pensamientos, de los deseos está el ser. Las buenas intenciones, los yoes buenos, los yoes pulcros, los yoes honorables, todo eso debe morir. La hipocresía de uno, que muestra una fachada ante los demás, movido por la personalidad, debe morir. Esa es la muerte verdadera. ¿Sí? Y está la muerte reflexiva, ¿no? Que se enseña en la conferencia 22 del temario, donde se habla de la forma de meditación de guerra. Bueno. ¿Cómo debemos reaccionar a los egos ajenos, ignorándolos, aconsejando a los demás para que los eliminen, como una especie de muerte en marcha proyectada hacia el exterior? Nosotros aquí estamos encargados de orientar a las personas y enseñarles las prácticas, y si quieren morir, mueren, y si no, pues no, y ya. No debe uno entrar en confrontaciones, ni en presiones, ni amenazar a nadie, ni decirles que se van para el infierno, que se van a involución, a amenazarlo. Eso no tiene sentido. Para una persona que verdaderamente está avanzando, las personas que se le apegan y que son seguidores son un lastre. Uno debe decirle a las personas, hombre, busquen a su ser, ustedes están solos. Tienen que aprender a tener su fuerza, su inteligencia, su capacidad de decisión, su capacidad de investigación, saquen su propio conocimiento de sus vivencias. No busquen consejos, lo peor que puede hacer uno es aconsejar. Haga lo que mejor le parezca, ponga en todo eso su empeño, su corazón. Eso es lo que hay que decirle. ¿Qué más le va a decir uno? Investigue, vaya, pregúntele al ser si es algo muy delicado. Y aquí vino uno a dar una instrucción, no a volverse un psicólogo de nadie. Y cada uno responde por lo que le toca. Esto es un camino en el cual uno vino a ser el amo y el señor del universo, y para eso tiene que unirse al ser. Y allá no va a llegar acompañado, ni va a llegar con un grupo, ni nada de esas cosas. Bueno, ¿otra inquietud? Sí. ¿Cuál es tu percepción de Samael Aun Weor y sus libros? No, yo, el maestro Samael, he hablado con él muchas veces, el maestro que está dirigiendo la obra. Pero es que miren, diferenciemos una cosa. Una cosa es el maestro Samael y otra cosa es la personalidad de Víctor Manuel Gómez. Víctor Manuel Gómez se reprodujo y tuvo un poco de hijos. ¿Sí? Y ahí ustedes los ven explotando muchos alumnos y muchos familiares de este maestro, de esta personalidad del maestro. Los encuentran explotando el conocimiento que dejó ese maestro. Maestro lo respeto porque lo conozco y he hablado con él y sé el poder que tiene. Pero eso es una cosa, y otra cosa es los seguidores samaelianos, que es una vergüenza para ese maestro. Andar uno siguiendo a ese maestro es una vergüenza. Eso es una hipocresía.
y explotando el conocimiento que él dejó, que se lo dejó gratuito a la humanidad, es una traición. Y todos estos elementos se dedicaron a eso. Y no estoy criticando a nadie porque estoy hablando del yo gnóstico y estoy hablando de hechos. No me estoy apoyando en fantasías y creencias de nadie. Y ahí sobre los hechos es que uno se puede sostener. Son las pruebas que hay a la luz pública y en la conciencia pública se puede ver. Entonces, yo respeto a ese maestro y seguiré respetándolo como debe ser. No soy seguidor de él. Vino, hizo su trabajo, dejó los planos y se fue. Y aquí estamos siguiendo los planos, que es lo que nos toca a todos. Tampoco soy seguidor ni del maestro Revolú ni ningún otro maestro. Los aprecio, los respeto como debe ser. Vienen a ayudarnos, vienen a darnos su apoyo y darnos enseñanzas, pero por encima de ellos está el ser mío y por encima de ellos está el ser de cada uno de ustedes. Entonces, esto hay que verlo así, con toda la crudeza del caso. No va a ser el único maestro que trae el conocimiento, no es el primero ni será el último. Ahí están todos los maestros que han venido con igual, menor y superior nivel al maestro Samael, porque la sabiduría tiene niveles. Entonces hay que comprender todo esto, sin todo ese sentimentalismo misticón del yo gnóstico. Hay que reflexionar y salirse de toda esa cantidad de conceptos. Porque esas apariencias hipócritas, sentimentales, místicas, no sirven para nada. Aquí hay que ser realistas, hay que ver las cosas como son. Bueno, ¿otra pregunta? Listo. A veces el defecto observado es demasiado fuerte como para sacarlo de manifestación solo con la muerte en marcha. ¿Cómo se hace para detenerlo cuando el defecto persiste, aunque se aplique la muerte en marcha? Sí, mire, ahí está todo el proceso, la fase A y la fase B nos enseña que uno coge el yo, en muerte en marcha, luego si necesita profundizarlo está la meditación de guerra y después está la muerte en el sexo. Y de ahí no se escapa, ahí se muere porque se muere y si no se muere es porque está trabajando mal. Eso es todo, y ya. Ahí el ser le va a mostrar el cadáver y cuando uno ve el cadáver sabe que se murió, ¿sí? Ya no lo molesta. Pero algo hay mal, hay que revisar a ver qué es lo que está mal, porque la muerte es la madre en acción, y la madre es amor y ley, y no se le va a escapar ningún yo por poderoso que sea. Por encima de la madre no hay nada. Listo. ¿Qué podría comentar sobre las escuelas gnósticas que realizan rituales esotéricos, físicos, y que tienen una jerarquía de ungidos, sacerdotes, obispos, arzobispos, y maestros con cuerpo físico? Mire, acabé de decir antes que hay que ir y mirar el famoso maestro a ver si tiene espada. Lo normal es que tenga un chuzo por ahí de hierro, una vagamundería. Eso no es ningún maestro. Eso hay que alejarse de ese tipo de elementos. Eso no, y esos elementos, si quieren cambiar, tienen que dejar esa mitomanía. Aquí hay un poco de gusanos con ínfulas de águilas y son elementos que se hacen pasar por maestros para engatusar un poco de seguidores, meterles miedo y tenerlos dominados para chuparles energía, porque este yo se encarga de chuparle la energía a los alumnos. Ustedes ven cómo hay elementos que con sus ínfulas de maestro, de sacerdote o cosas de esas, terminan violando niñas y niños homosexuales metidos en estos grupos. Uno no debe ser aquí desconfiado, porque ese yo hay que matarlo, pero sí prevenido y ser realista. No, va y mira la espada de ese sujeto. Y si tiene espada, ahí el ser le va a mostrar el nivel que tiene. Pero lo normal es que son elementos mitómanos, elementos que desarrollaron el yo gnóstico y se las vienen a tirar aquí de puros angelicales y son elementos peores que si no tuvieran el conocimiento, porque a pesar de que tienen el conocimiento, se ocultaron detrás de esa fachada para cometer errores con el mismo conocimiento. Es lo mismo que hacen los grupos religiosos y los grupos cristianos y todos estos grupos que se aprovechan y explotan a la humanidad. Otros de estos son despiertos en el mal, ojo a eso, que ya decidieron despertar en el mal, son magos negros haciéndose pasar por este tipo de elementos. Por eso aquí hablamos de la personalidad de este yo, es una personalidad misticona que se dedica a hablar maravillas del maestro Samael, o de la personalidad del maestro Samael. Ojo que, repito, la personalidad de Víctor Manuel Gómez murió.
y algunos son seguidores de esa personalidad, entre ellos la familia. Entonces nosotros tenemos que ser muy realistas, muy concretos y muy precisos y muy revolucionarios. Y con eso no estoy diciendo que vayamos a atacar a nadie. Por eso desde el principio hablo del yo gnóstico y no estoy utilizando nombres ni figuras para poder enfocar este tema. Sí. El yo gnóstico es casi igual que el mitómano y el fanático. Sí, dentro del yo gnóstico están esos. Por eso es tan importante ver estos yo, ¿no? Ahí está la conferencia de fanatismo y mitomanía. Habla muy bien de las características de esos yoes y cómo descubrirlos dentro de nuestra propia psicología. Y no sentirnos especiales, que porque llevamos tantos años en el conocimiento, que porque ha logrado un gradito por ahí, un avancito, entonces ya se las viene a tirar de superior a los demás. Es lo peor. Uno sabe que la base de la sabiduría es la humildad. Y la humildad es pasar desapercibido, la humildad es no hablar de nada de esas cosas. Esas cosas son del ser. Nosotros venimos a seguir trabajando y seguir enfrentando yoes muy difíciles. Ese es el trabajo. Y ya el ser sabrá cómo va dándose él mismo las iniciaciones internamente. Bueno, sigamos. Otra inquietud. ¿Sabe algo del maestro Lakshmi Diamond? Que sí, también dice ser el Cristo Lucifer. Miren, ustedes van a encontrar cualquier cantidad de mitómanos. Vayan e investiguen a este elemento. Yo no voy a hablar ni bien ni mal de ese elemento, pero lo conozco y lo he visto. Para mí no es ningún maestro. Hay elementos que estuvieron con el maestro Samael de viejos y estos elementos llegaron, despertaron por ahí unas vértebras, o el mismo maestro les dio el nombre del ser interno, se llenaron de mitomanía y todo ese poco de elementos seguidores. Les pregunto yo, ¿quién de todos esos elementos ha ido a mirarle la espada a ese supuesto maestro? Y llevan años detrás de un bobito. Entonces hay que ir a mirar eso. Ese es el poder. Es la capacidad del ser. Y no seguir ese tipo de elementos. Repito, ni siquiera el maestro Samael hay que seguirlo. Sigan el ser de cada uno de ustedes. Ese es el camino. Eso es lo que enseñan los maestros. Cuando uno sigue a alguien es porque tiene problemas de fuerza. Quiere ser sumiso, quiere ser reverente, quiere que lo esclavicen, quiere que lo sometan, quiere que lo controlen, quieren que lo arrullen, quieren crear una secta, quieren crear una organización. Y todo para sentirse en que están metidos dentro de un camino que los va a conducir al cielo. Nada de eso es real. Aquí el que no trabaja no va, y trabaja solo, y se mueve solo, y le toca enfrentar el mundo solo, y enfrentar los problemas solo, y desprenderse de la familia solo, y desprenderse de la plata solo. No va a recibir ayudas. Cuando aparece alguien que lo quiere ayudar es porque lo quiere clavar, y lo quiere clavar con esos estados sumisos reverentes, y sin hablar si el instructor le sale gay, pues lo viola. Entonces hay que hablar claro de estos temas, y todos los que están engañados con estos supuestos maestros, pues en lugar de andar detrás de un elemento de esos, vaya y pregúntele al ser y que le muestre si es un elemento verdaderamente avanzado o no. Y si no, aléjese de ese elemento. No vale la pena que estén detrás de esas apariencias misticonas, mitómanas, con ínfulas de superioridad. Bueno. Entonces es importante que comprendamos todo este proceso. Voy a narrar muchos compañeros que se han ido del conocimiento. No voy a tocar nombres, pero voy a hablar de los hechos. Entonces aquí hubo una compañera que consideraba que el conocimiento no tenía un orden y que no podía permitir, de acuerdo a la psicología de ella, que hubieran elementos que cometieran errores en el grupo. Entonces creó sus reglas, ¿sí? Quería imponer esas reglas, someter a todos a una disciplina de honorabilidad, de respeto, de orden intelectual, y alcanzó a controlar un poco de gente, y la gente no podía hacer nada, no tenía libertad porque ella era la que tenía el mando, y quería ordenar a todo el mundo para que sacara sus volantes, sus afiches, su publicidad, la forma como ella consideraba que debía ser.
Y cuando no se le hizo caso, muchos de nosotros, pues lógicamente que se ofendió y decidió alejarse del grupo y del conocimiento. Aquí hemos dicho y lo seguiremos enseñando que para uno autorrealizarse tiene que ser totalmente libre, tener ese libre albedrío, y si decide torcer el conocimiento es libre, y si se quiere volver mago negro es libre, y listo. Entonces ella quería controlar a todo el mundo y consideraba que tenía la capacidad y la inteligencia y la autoridad para saber qué era lo correcto y lo incorrecto, y quería sancionar personas y quería someter a personas a sus caprichos y sus cosas. Entonces ahí encontramos que ese elemento, esa señora, esa mujer se fue del grupo porque no pudo. La rebeldía de la conciencia no va a permitir que venga alguien a someterlo a sus caprichos. Otro elemento, quería también venir a traer un poco de estatutos, reglamentos, condicionamientos, reglas. Cuando no se permitió, lógico que se ofendió y empezó a crear zozobra y crear conflicto, y terminó yéndose del mismo conocimiento. Por eso es tan importante las prácticas claras y precisas que hay que entregarle, y los puntos de referencia claros y precisos que hay que enseñarle, especialmente a las personas nuevas, ¿sí? Y de esta manera ellos saben a qué atenerse, ¿sí? Saben que no deben ver a figuras o instructores como elementos muy avanzados y cosas de esas, ¿sí? Bueno, otras personas pues se van del conocimiento porque quieren mezclarlo con magia, quieren despertar poderes. Ahí está la conferencia de fase B que habla los templos de magia blanca, los templos de magia negra, cómo diferenciarlos. Todo está dentro del orden de las conferencias. Estos elementos vienen y dicen, no, es que no me ha dado resultado de una práctica, entonces la voy a modificar. Quieren meterle cosas naturistas, quieren meterle ideologías mezcladas de otras escuelas, ideologías chinas o escuelas chinas antiguas, y bueno, sacan mantras, sacan, bueno, de todo, y mezclan el conocimiento. La síntesis del conocimiento la tenemos muy clara, y como repito, si una persona decide renunciar a todo, no tiene de qué preocuparse, porque todo lo que aparece acá debe morir. Entonces va derecho, y ahí tiene la guía del ser, y el ser le va mostrando y le va haciendo. Nosotros tenemos la síntesis del conocimiento, aunque hay que sintetizarla más. Los puntos de referencia básicos para que una persona comprenda la forma para lograr esa autorrealización. A mí me tocó, en un acto de soberbia hace unos años, creé un grupo y el ser y el maestro Samael me lo dejó como prueba. Después me dijo, este grupo no funcionó, regrese a la sabiduría antigua, y me regresó al orden de las conferencias que se están llevando. Entonces yo hablo con conocimiento de causa de estas cosas, ¿sí? Algunos compañeros consideran que el conocimiento no se debe hablar tan claro, tan preciso, tan directo como lo estoy hablando. Son compañeros que tienen mucho miedo, y es normal, porque nosotros estamos ahorita en un proceso de fin de raza, y en todas las épocas donde ha habido el conocimiento han habido persecuciones, pero aquí estamos hablando claro y hablando preciso y sin ningún tipo de miedo. El ser se encargará de darnos la protección que necesitamos para seguir haciendo la obra e impartiendo este conocimiento a toda la humanidad, ¿sí? Entonces estas personas que buscan tener poderes y que buscan mezclar este conocimiento con otros conocimientos, todos han terminado yéndose, y el ser les quita la fuerza y se van del conocimiento en esta existencia. Otros se dejan influenciar por entidades astrales y voltean el conocimiento, especialmente las personas que, teniendo el fuego despierto, adulteran
Al adulterar, entonces voltean la energía creadora sexual, esa energía se va para la cola y ya quedan dirigidos por entidades del mundo astral, y estas entidades pues los guían para despertar los poderes del órgano cundartiguador y volverse definitivamente magos negros. Recordemos que todo mago negro ve lo negro blanco y lo blanco lo ve negro. Entonces es importante tener claro esto. Otros elementos se fueron del conocimiento y crearon sus organizaciones pseudonósticas, y ustedes van a descubrir que en estos canales gnósticos están toda esa cantidad de personas movidas por el yo gnóstico, unidas al yo perro y al yo diablo, buscando mujeres, haciéndose pasar por sacerdotes avanzados, por elementos que tienen muchos grados, que han logrado la castidad, y cogen mujeres incautas y las seducen con ideologías de transmutación y cosas de estas. Por eso a las mujeres se les enseña que despierten conciencia, si no tienen pareja vayan, gánense en los méritos y que el ser les muestre cuál es la pareja. Y no se dejen llevar de estos elementos que están movidos por este yo gnóstico, que en el fondo es un yo corrompido que quiere saciar toda la lujuria con una ideología intelectualoide, movida desde el punto de vista teórico, porque estos elementos, como lo vemos en la conferencia de fanatismo y mitomanía, no practican los tres factores. Entonces son expertos perros y seductores. Entonces hay que tener prudencia con estos elementos y no dejarse llevar de las apariencias santurronas de ellos, de este yo. Entonces todos estos cambios que se le hacen al conocimiento lo pudren. Tengo una amiga que también lo mismo, consideró que el conocimiento ya había pasado de moda, que había que modernizarlo, que el conocimiento debe estar de acuerdo a la época, y todo este poco de frases movidas por la falta de comprensión de un conocimiento que es universal y que no nos pertenece a ninguno, y lo manipuló y lo adulteró, y es un conocimiento que ya no sirve para nada. Entonces crea su escuelita y ahí encontrará elementos que siguen las ideas de ella, porque cada uno atrae lo que le es afín. Pero si se va a autorrealizar, ninguna de esas escuelas va a servir absolutamente para eso. Servirá para volverlos Hanasmusen y llevarlos al nirvana, o llevarlos a despertar como brujos o cosas de esas, pero para autorrealización ya no sirve. Entonces es importante que tengamos claro todo esto. Veamos unas características de este yo gnóstico. Es que le encanta vivir en el pasado. Usted lo encuentra hablando historias lindísimas del maestro Samael y de otros maestros y de las viejas épocas. Eso no sirve para nada. Nosotros estamos aquí en un proceso de guerra, de muerte, y estamos viviendo el presente y lo que está pasando aquí. Eso de andar hablando de historias bohemias y poéticas, todo es para mostrar la personalidad del mismo yo gnóstico. Entonces no sirve, no nos funciona, no va a funcionar para una persona que de verdad quiera buscar la autorrealización. Otras características de este yo es la polémica. Les gusta polemizar, les gusta debatir, les gusta pelear, les gusta hacerse sentir, a ver quién tiene la razón, quién sabe más de gnosis, y todo ese poco de boberías. Nada de eso funciona, todo eso está movido por este yo gnóstico. Estos elementos hay que mandarles si quieren, a que trabajen el yo gnóstico, que lo comprendan, que lo eliminen, que bajen todo ese conocimiento, lo pasen de la mente y de la personalidad al corazón, y que sientan la necesidad de trabajar. Eso es lo que se necesita aquí, pero no seguir con esa fachada, esa apariencia, engañando a muchas personas que sinceramente quieren hacer este trabajo. Si no tienen la capacidad y no tienen la fuerza de enfrentarse a este yo, pues por pura misericordia enviar a las personas a alguien que esté preparado para que los oriente, y no tirarse en un poco de humanidad con esas ideologías falsas que no sirven para nada. Estos elementos atrofiaron ya la capacidad de autoobservación, porque no les dieron la oportunidad de desarrollarla, y ya quedaron atrapados en el pasado. Por eso se dedican a hablar cositas bonitas acerca del maestro Samael y cosas de esas, ¿sí?
Entonces hay que comprender todo esto para poder avanzar. ¿Hay una inquietud? No, un comentario. Hay un comentario. Listo. Dice, en este momento no tenemos maestros en el mundo físico y los avances los da el ser y son del ser. Sí, gracias al nombre. Bueno, Claudia, gracias por el comentario. Sí, así es. Los avances se los gana uno por su esfuerzo y por su sacrificio. Y eso no le importa a nadie, ni anda uno mostrando nada. Eso son cosas privadas. Y ya, listo. ¿En qué iniciación va? Vaya, averígüelo. Eso no tiene mayor importancia. ¿Sí? Aquí los que verdaderamente, repito, los gnósticos verdaderos son aquellos que cogieron la segunda montaña. Esos que hacen ritualitos y hacen misitas y hacen cositas y hacen cadenas y todo esto, eso hace parte del misticismo. Nosotros nos ordenaron desde hace varios años que paráramos muchas cosas de esas y nos dedicáramos a la muerte, que es lo que vale, lo que lo avanza a uno. Ahí se dedican el yo gnóstico a hacer sus rituales durante toda la vida y eso no les va a dar ningún avance. Lo que va a dar el avance aquí es la muerte, la calidad de conocimiento que le dé a la humanidad y el nacimiento, con una sola pareja, con la que el ser le ordenó y punto. Y ahí va a haber resultados. De resto, eso no. Eso es pura fachada hipócrita de la personalidad. Bueno, otra inquietud. Bien, si quieren complementar algo, si algún compañero quiere complementar algo, bienvenido. Compartimos con sus experiencias o con sus cosas. De todas maneras, si vamos a estudiar a fondo este yo, nos tenemos que meter con la mitomanía, con el fanatismo, con la egolatría, con la paranoia. Hay un yo que pertenece a algunas personas que se han ido también del conocimiento, que es que se dejan llevar por el presentimiento de las corazonadas. Y dicen que el ser les habla a través de las emociones. Y resulta que lo que uno no investigue conscientemente despierto, totalmente despierto en el astral, no es válido. Porque se dejan llevar de sus emociones negativas, de sus falsos visiones y su falsa sensibilidad emocional que no pertenece a otra cosa que a un yo gnóstico. ¿Sí? Entonces creen que esa es la voz del ser que les está hablando. Entonces se dedican a sacar frases como, es que como yo no he probado eso, entonces no lo conozco. Resulta que nosotros, aquí había un compañero que decía que sacó el concepto de que como no conocía que se sentía consumiendo droga que iba a consumir y después mataba al yo. Eso es absurdo, esos son los conceptos que saca una persona que no quiere eliminar el yo. Otro decía que como no había visto pornografía, iba a ver pornografía a ver qué se le movía y en ese estado mataba al yo. Uno no puede aquí alimentar un yo y matarlo. O lo mata, pero no puede estar alimentando y muriendo al mismo tiempo. Si no puede estar dándole comida al yo y al mismo tiempo buscar matarlo. Eso es absurdo. Entonces sacan frases como esa, enfoques como ese. Hay otras escuelas que hablan de 3 factores y quieren autorrealizarse con unos cuadritos de números. La mezcla con otro tipo de ideologías que en este camino no se puede uno autorrealizar de forma mecánica. Tiene que ser la espontaneidad de la conciencia, la misma fuerza que el ser le va mostrando. Recordemos que el ser va mostrando los yoes que debe irse trabajando y uno de los yoes que trabaja es por iniciativa propia, pero el orden de trabajo lo maneja el ser. ¿Hay otra inquietud? Bueno, vamos a responder algunas inquietudes. Entonces, ¿el alcanzar el nivel del nirvana es malo? Es que son traidores. El nirvana ahí lo vemos en la conferencia de fase B, donde hablamos de los 4 clases de Hanasmussen. Y la palabra Hanasmussen quiere decir aborto de la naturaleza. Y ahí encontramos los nirvanos. El 99% del universo, las navecitas y los ovnis, esos que aparecen, la mayoría son nirvanitos. Son hombres mezclados entre ego y conciencia. Son Hanasmussen.
pero no se autorrealizaron, quedaron ahí atrapados. Por eso se les denomina traidores del Cristo, porque no cogieron la segunda montaña, se quedaron en la primera. Y están atrapados ahí hasta que abran el nirvana y los dejen salir a ver si alguno de ellos quiere autorrealizarse. Lo normal es que ninguno de ellos se quiere autorrealizar. O sea que cuando uno vive cuando uno vive pensando en el pasado, solo tiene el yo gnóstico. Pues claro, nosotros se nos ha enseñado que el presente es la fuerza que nos permite mantener la conciencia activa. Y cuando logra mantener la conciencia activa en el presente, las 24 horas, es porque se autorrealizó. ¿Qué va a andar pensando en pasados y viviendo en pasados y en sueños? Eso hace parte del yo. Y si está recordando cosas bonitas gnósticas, pues eso hace parte del yo gnóstico, ¿no? Lucho, y gracias a todo eso, la gente relaciona el conocimiento con organizaciones Illuminati y esas cosas. Sí, mire, las escuelas han tenido el conocimiento gnóstico, lo han tenido, y quedan vestigios de ese conocimiento, ideas muy bonitas, pero ya no sirven, ¿sí? Nosotros vinimos a renunciar a todo, a todas las escuelas que hay en el mundo, inclusive a la escuela gnóstica, a eso también vinimos, porque nosotros vinimos a transformarnos en seres autorrealizados. Y eso está más allá de cualquier escuela. Que ahorita la gnosis el maestro Samael trajo el conocimiento, sí. Pero en otras épocas han habido escuelas como los mayas, o como las egipcias, o como los hindúes, o todas estas escuelas han sacado sus frutos. Ahorita le toca a esta escuela, ¿sí? Que es una escuela marciana, y recuerden que la fuerza marciana es la fuerza de la guerra, por eso es tan drástica esta escuela, es tan directa. Maneja un enfoque de guerra, y con eso no quiero decir violencia, ojo a eso, hay que diferenciar entre violencia y rigor, y esa es la fuerza de esta escuela. Pero hay unas escuelas muy bonitas, las escuelas jupiterianas, que traen el conocimiento bajo otras condiciones en otras épocas, las escuelas de Venus, que traen el conocimiento a través del arte, pero siguen siendo los tres factores. Entonces la fuerza la fuerza de la voluntad la pone Marte, y esta escuela es marciana. Sí. Esos gnósticos viejos son cosa jodida. Les habla de les quita los rituales y se enfurecen, no les gusta. Sí, el ritualito es como ese yo místico, ¿no? Ese yo bohemio, ese yo rezandero, comparado con religiones. Ese yo pulcro, ese yo honorable, esa figura como de paz, esa figura. Ustedes entran a una iglesia y sienten como una tranquilidad, como una paz. Sí, es la paz del yo. Eso no tiene nada que ver con la paz. La paz aparece después de la guerra. Y aquí vinimos a matar los yoes, y después aparecerá esa paz verdadera y consciente. Entonces hay que diferenciar la paz del yo gnóstico. La paz de... Ahora, no hablemos de viejos gnósticos, porque el yo está aquí y ahora dentro de nosotros. Hay que sacarlo y matarlo. Y esos que quedaron enclaustrados en el pasado, que ya no cambian, pues hay que dejarlos quietos, que sigan creyendo que a través de una misita, un ritualito, se van a autorrealizar. Si no hay guerra, si no hay muerte, no hay nada. Hay que dejarlos quieticos. Más bien comprendámoslos para no criticarlos y no juzgarlos, porque no nos podemos apoyar en la degeneración de una persona para apoyarnos en que vamos bien o mejor que ella. No, vamos a sacar el yo gnóstico y lo vamos a matar, y nos vamos a volver revolucionarios hacia nosotros mismos, no hacia los demás. Entonces hay muchas escuelas pseudognósticas, y dejarlas que sigan hundiéndose en su propia conceptualismo creyente bohemio. Nosotros vamos a matar esos yoes dentro de nosotros y nos vamos a liberar de esa influencia, ¿sí? Y vamos a respetar, porque si no respetamos a los demás, entonces sentimos que no tenemos el yo gnóstico, y ese yo nos coge, se nos sale, y ya nos sentimos sobrados, y empezamos a desarrollar ese poder, ese falso poder de conciencia, y nos duerme, y empezamos a coger resentimiento y fastidio
y no se trata de eso. Bueno, hay otra pregunta, pero se me están borrando algunas, entonces si me faltan preguntas, sí, por favor, las pueden volver a escribir. La que había decía que si una persona que perdió la capacidad de autoobservarse y tiene ese yo gnóstico o fanático, puede volver a retomar otra vez ese sentido de autoobservación. Claro, eso es que todas las puertas están cerradas menos una, la del arrepentimiento. Cometió errores, bueno, listo, echémosle tierrita a eso y sigamos. No se sienta defraudado, mate el yo defraudado, el yo fracasado, vuelva y coja fuerza, inicie de cero. Nos caímos, pues nos levantamos, pero no se quede ahí, porque desarrolla ese pesar y esa lástima de sí mismo y se lo traga. No, seguimos adelante y listo. Y no sigamos cometiendo errores, porque cada error nos estanca un poco más en la obra. Entonces, todos los que están metidos en esas ideologías y quieren revolucionarse, bienvenidos. Y aprendan las técnicas y dejen esos misticismos baratos y esa hipocresía de la personalidad que no los deja salir de un sueño fantasioso de supuestos angelitos caídos y boberías de esas. Sí, el problema es no querer dejarlo, porque ya cuando una persona está convencida de que está en lo correcto, no hay quien la saque. Bueno, escribieron aquí unos yoes: premonición, presentimiento, suposición, digamos cosas que se confunden con las capacidades intuitivas. Miren lo interesante. Fase B hay una conferencia que habla de la intuición, cómo desarrollar la intuición, qué es la intuición, y vamos a ver la diferencia en presentimientos, suposiciones que le dan a entender a la persona que ya tiene poderes en el centro emocional, y empieza a hacer premoniciones y empieza a empezar a tener unos sentimientos, y está desarrollando o se está acercando a una entidad que si no tiene el valor de matar eso, lo va a despertar en el mal, y después le va a decir que todos los que están en este conocimiento son magos negros y que debe matarlos, y empieza la paranoia y la esquizofrenia, y empieza a tener esos delirios, y empieza a pensar en destruir el conocimiento que para él es negro. Bueno, todo este poco de boberías que salen en la mente y en la psicología de una persona, movidas precisamente por la falta de trabajo del yo gnóstico, de la prepotencia del yo gnóstico, del sentimiento de convertirse en un maestro de la noche a la mañana. Ahí encontramos la conferencia muy buena del fanatismo y la mitomanía, que si la reflexionamos vamos a ver el yo gnóstico a plenitud en nuestro interior a medida que vamos fantaseando con todas estas cosas. ¿El yo gnóstico viene a ser un fanático del conocimiento gnóstico? Sí, textual, así es. Fanático y mitómano. Sí. ¿Qué yoes o detalles, en resumen, podemos ver para descubrir ese yo en la cotidianidad? Bueno, pues esto es extenso, pero se empieza a desarrollar con las pistas que vemos en la conferencia de fanatismo y mitomanía. Ahí está muy claro. No comprobar, hablar de lo que no conoce, enseñar lo que no ha practicado, ¿sí? Si va a hablar del desdoblamiento astral, hombre, pues por lo menos un desdoblamiento, pero habla de cosas que no conoce, apoyado en el maestro Samael. Él hizo su trabajo, hombre, él habló de sus astrales y de sus cosas. ¿Por qué no está teniendo astral? Esa es la pregunta. ¿Por qué no está recibiendo información de su propio ser? Esa es la pregunta. Porque no estoy muriendo. Bueno, entonces haga un esfuerzo para morir más, ¿sí? Traiga información de una existencia pasada. Traiga información de qué se siente cuando se muere, ¿sí? Cómo se desprende la parte de cómo le cortan el cordón de plata. Eso son cosas que uno puede adquirir para poder complementar perfectamente la conferencia de qué es lo que muere y lo que no muere, ¿sí? Ir al tribunal de la justicia divina a ver si verdaderamente existe, hablar con los señores de la ley, con Anubis. Eso todo está por estudiar, por investigar, por comprender, todo está por hacer.
Entonces, el yo gnóstico es pura fachada, pura apariencia. Coge las enseñanzas del maestro Samael y las muestra como si él las hubiera vivido, ¿sí? O coge las enseñanzas de otros maestros y las muestra como si eso fuera de él. Entonces empieza a dañar la capacidad de investigación, la capacidad de asimilación, empieza a dañar la capacidad de saber qué diferencia hay entre concepto y realidad, y se empieza a tirar la capacidad superior de asimilación mental. Entonces empieza a tener desequilibrios, se lo traga la paranoia y después ya no sabe si lo que vivió lo vivió él o el maestro Samael, y empieza a delirar. Entonces ahí encontramos las fantasías y apoyadas en esa seguridad y esa prepotencia de ese yo llamado el yo gnóstico. ¿Existe la Santa Iglesia Gnóstica en los mundos internos? Sí, claro, y eso hay que respetarlo, porque eso no tiene nada que ver con el misticismo ese barato de los gnósticos, del yo gnóstico que hace sus rituales y sus misas físicas. Eso no tiene nada que ver con eso es algo muy sagrado, y si tiene los méritos pues tendrá derecho a ir allá, porque allá hay unos guardianes, y si no tiene el nivel no lo dejan hacer la investigación que quiere. Por eso hay que morir, y ya cuando tiene el nivel y tiene la pureza, entonces va y entra e investiga esas cosas en esos templos. Pero cómo va a llegar allá lleno de larvas y oliendo a putrefacto con su fornicación y sus aguas negras, y con todo el yo homosexual montado, y con todo el yo lesbiana montado, y con la apariencia de pulcritud porque se le activó el yo gnóstico y cree que lo van a dejar de entrar por allá? Pues está muy equivocado, no le dan nada, no lo dejan ni siquiera traer recuerdos del astral. Entonces empieza a sostenerse en esas falsas ilusiones para hablar de cosas que no conoce. Pero si uno de esos personajes que usted dice que atrofiaron su sentido de autoobservación, si quisieran retomar el trabajo en serio, ¿podrían desarrollar ese sentido? Claro, pues esa es la idea. Por eso dije que las puertas están abiertas, y si va a llevar el conocimiento para la autorrealización, aquí se lo damos completo y gratis. Aquí no vamos a explotar a nadie, ni le vamos a sacar plata, ni le vamos a vender libros. Todo se lo entregamos gratis, como debe ser. Ahí está el libro de las conferencias, todos los compañeros estamos dedicados a entregarle a la humanidad el conocimiento como es. Y si quiere, y si no viene con esas ínfulas de prepotencia y cosas pseudonósticas, bienvenido, y le damos todas las herramientas para que se autorrealice. Es cierto, esa lástima y ese pesar crece, toma fuerza y lo saca a uno del camino, hasta termina teniéndole miedo a la ley, a la logia blanca y al ser. Eso de andarle teniendo miedo a la ley, eso es un yo terrible. Aquí vamos a respetar la ley, pero vamos a hablar de negocios, y vamos a ver cómo vamos a pagarle a Anubis. Algún día superaremos la ley, y Anubis ya no nos podrá hacer nada, porque ya no le debemos un peso. Entonces Anubis será un compañero más, y eso es cuando nos autorrealicemos. Mientras le estemos debiendo a los señores de la ley, ellos tienen derecho a cobrar, y si no tenemos con qué pagar, pues nos van a cobrar con dolor. Pero eso andarle teniendo miedo a los maestros, a los jueces, a los dioses, eso hace parte de la falta de fuerza que tiene y seguridad en su propio ser y en su propio conocimiento. Aquí vinimos fue a hacer un trabajo con respeto, pero sin estar humillados a nadie. Cuando un maestro ve que uno se le humilla, no lo atiende, porque le falta fuerza, le falta respeto hacia él y hacia uno mismo. ¿Es verdad que la intuición es la única facultad o poder que el ego no puede atrapar? Sí, por eso se diferencia un mago. Un mago negro jamás podrá vencer a un mago blanco, porque el mago blanco tiene intuición. El mago negro no sabe qué es eso ni lo puede ver. Las prácticas de runas o la macería son de aporte para el trabajo. Están las runas. El maestro Samael enseñó más de 70 runas,
y eso se volvió místico. La mejor runa que existe es la muerte, pero hay unas enseñanzas que están en el temario, como es el traslado de fondos, la runa Not y la práctica de la cruz y otras runas, las básicas, no más. El resto sale, es puro misticismo. Aquí vinimos a hacer un trabajo de muerte. Es lo único, y las otras runas es para complementar el trabajo de negociación con los señores de la ley, para mejorar la voluntad, pero son las básicas para traslado de fondos, para transmutación de fuerzas cósmicas, para ayudarle a la humanidad. Son lo básico, el resto sobra. Venimos a hacer el trabajo de la muerte. No, esa es la básica. Ya si el ser le autoriza alguna otra runa, usted la hace, porque por encima de lo que yo diga o diga cualquiera está el ser. Algunas iglesias gnósticas dicen que la mujer no puede cristificarse. Según ellos, la mujer puede llegar a ser maestra, pero para cristificarse debe nacer como hombre en otra existencia. ¿Puede aportar algo sobre ese tema? Lamentablemente, cuando no se tiene claridad en esto y está el yo machista, entre otras cosas pertenece al yo homosexual, este yo mezclado con el yo gnóstico pues ve a la mujer como en segundo grado. No, la mujer se autorrealiza igual que el varón. Sería injusto. Hay diosas, hay dioses, y los dos tienen el mismo poder porque los dos son uno solo. Cada uno tiene su alma gemela, se une a su alma gemela y pasa más allá de ser varón o ser mujer, es andrógeno. Entonces aquí no podemos hablar de eso. Falta de comprensión de estos elementos. Y someten a las mujeres y las humillan y las dejan en segundo plano. Ahí estudiamos, hace poco estudiamos, ¿no?, la emoción de la mujer o algo así. Y ahí pudimos ver claramente que ni siquiera la ley divina se mete con la madre, porque la madre domina la ley. Donde la madre habla, la ley no se mete. Entonces vemos el alcance de la fuerza femenina en la psicología de tanto del varón como de la mujer. Entonces aquí lo que hay que despertar es el alma gemela y unirse al alma gemela y trascender esos conceptos baratos. ¿El conocimiento se desprendió de la gnosis? ¿Conocimiento de sí mismo? Conocimiento de sí mismo es la gnosis en su más alto nivel de pureza. Estamos dando la síntesis y hablando con franqueza y directo como debe ser. Y sin miedo. Y el que quiera, ahí estamos. Siempre estaremos para ayudar. ¿Qué hora es? Bueno. Entonces este tema, como vemos, es bastante interesante y nos ayuda mucho para coger la fuerza que se necesita para combatir este yo. Entonces es muy importante que nos sirva como punto de referencia para reflexionar y nos sirva para seguir avanzando en el trabajo contra todos estos yoes que son muy difíciles en algunos de ellos, y los que tienen desarrollado este yo, pues combatirlo, no dejarse en seguir doblegando de estos yoes y de la ideología de todos estos personajes que están doblegados por este yo. Ver la realidad de las cosas y seguir adelante. Existen algunos nuevos grupos que se hacen llamar movimiento gnóstico en octavas de luz más elevadas. ¿Esto es real? Es que mire, ese yo gnóstico, cuando uno lo investiga y cuando lo estudia en la psicología de uno, se va a dar cuenta que lo único que está por encima es lo de ellos, o lo de ese yo. Entonces comparan ese yo, comparan el conocimiento supuestamente de su mente y lo comparan con este conocimiento, y entonces dicen, no, es que ese conocimiento le falta, ese conocimiento no tiene, ese conocimiento hay que modernizarlo, ese conocimiento es el kinder y nosotros somos la universidad. Y todos esos conceptos baratos son del yo gnóstico.
Y entonces hacen una mezcla de conocimientos y sacan un supuesto conocimiento que es más elevado. Y engañan un poco de gente que es perezosa y que no tiene la capacidad de morir y ir a investigar esa escuela. Aquí esta escuela está abierta. Ir a investigarla. No tenemos nada que ocultar. Hablamos con la mayor franqueza que se puede. El que quiere, bien. El que no quiere, también está bien. Entonces es cuestión de uno, no dejarse llevar de esas ideologías y de esas fantasías y esos sentimentalismos de divinidad y todas esas cosas. Ustedes ven ahí 8.000, 10.000 millones de personas buscando a Dios en una escuela de violadores de niños, homosexuales, célibes, y ahí están. Así pasa aquí. Si no se trabaja todo eso y no se reflexiona, pues se seguirá igual. Estos grupos dicen canalizar mensajes del maestro Samael en unos escritos. Otra vez volvemos a lo mismo, es lo mismo. Ahí hay otra derivación del mismo yo. ¿Qué anda uno haciendo que le investigue otro? ¿Por qué uno no va a investigar? ¿Por qué busca que le canalicen cosas? ¿No ve que si uno de esos elementos es un mago negro despierto en el mal, con su yo violador, pues va y los viola? Hay que volvernos serios, ¿sí? Entonces, hay que comprender que detrás de esa fachada de sacerdote, de pulcritud, de maestro, de iniciado, hay un yo perverso llamado el yo gnóstico. Hay que verlo. Ese yo gnóstico es un manipulador. Hagan de cuenta el cura que manipula al niño y lo viola. Es lo mismo en otra escuela. Si se estudia, si se comprende, no se deje manosear, no se deje violar, no se convierta en una prostituta, no se deje manosear la cabeza. Se le está enseñando a que despierte conciencia e investigue por sí mismo. Eso es lo que le estamos enseñando acá. Si no tiene esa capacidad, pues no sirve para una autorrealización. No funciona. Porque tiene que tener su potencia, su inteligencia, su fuerza, su temple, su identidad. No andar imitando a los samaelianos, a los ravoluilianos y todos ese poco de elementos que no es culpa del maestro, sino es culpa de unos elementos que no han comprendido que hay que buscar al ser. Yo tengo una amiga y otra que va por el mismo son más o menos, que tienen algo en común, y es que no pudieron comprender unos yoes del dolor y del amor propio, y por eso decidieron empezar a transformar el conocimiento y empezar a crear su propio estilo, por decirlo así, del conocimiento, aceptando a esos yoes que no quieren trabajar, y utilizando el conocimiento para apoyar las mañas y todos los miedos y todas esas cosas que se están desarrollando con esos yoes. Sí, mire, ahí podemos hacer una reflexión. Cómo el dolor y el miedo desarrollaron el yo gnóstico. Esa es la reflexión que hay que hacer ahí, ¿sí? Otros desarrollan el yo gnóstico por la lujuria. Entonces se les aparece el yo diablo, donde mezcla el conocimiento de los tres factores con la lujuria, y el yo diablo se dedica a violar niñas o mujeres, o a seducir mujeres aparentando que son muy avanzados, y que hay otros grupos que es terrible y lamentable. Este yo gnóstico es tan corrompido que dice en algunas escuelitas de esas que antes de casarse la niña debe pasar por la cama del instructor, porque el instructor le va a enseñar cómo se debe practicar el arcano. Y van y cogen a todo ese poco de mujeres incautas y las violan. Y algunas quedan embarazadas, porque un yo gnóstico jamás logrará la castidad. Entonces ahí encontramos todo ese poco de vagamunderías de estos yoes. Algunos de estos elementos ya son magos negros, despiertos en el mal,
y saben lo que están haciendo y cómo manipulan a las personas. ¿Sí? Entonces eso es lo que hay que comprender aquí. Bueno, muchachos, ¿se fue el internet? Vamos a dejar este tema hasta acá. Antes de irme, entonces, un agradecimiento para un compañero que nos ayudó a hacer la escenografía, gracias a Leo. Nos dio la orientación y seguiremos hablando de estos temas y poniéndole la claridad a la persona que quiera sinceramente buscar a su ser. Ya. ¿Ya? ¿Hay otra inquietud? Vale. Listo, vamos a responder las últimas inquietudes. ¿Qué opina de las enseñanzas del cuarto camino? Gurdjieff, Ouspensky, etcétera. Mire, la muerte trasciende cualquier tipo de enseñanza, cualquier escuela. Busquemos al ser. Ya tenemos las herramientas, entonces lo único que nos queda es trabajar la muerte, seriamente. Y más adelante vamos a hacer investigaciones más profundas. Eso es todo. ¿Cómo es eso del dolor y el miedo? Empezó a llover, no sé si me escuchen bien. Está lloviendo bastante fuerte, entonces no sé si escuchen mi voz. ¿Sí se escucha bien? Es que tengo de fondo la lluvia. Si me pueden responder. ¿Se escucha bien? ¿Será que alguien me puede decir si se escucha bien mi voz? Es que de fondo tengo el sonido de la lluvia. Continuamos. Repita la pregunta. ¿Cómo es eso del dolor y el miedo? Bueno, tendríamos que ponernos a estudiar cómo el dolor y el miedo llevan a que una persona prostituya el conocimiento. ¿Sí? Entonces, una persona que no es capaz de enfrentarse a su propio dolor va a cambiar la enseñanza y va a enfocar la enseñanza a defender su dolor. Y de esta manera la prostituye. ¿Sí? Entonces habría que hacer ese estudio. De pronto más adelante en algún momento lo haremos. ¿Listo? Bueno, muchachos, muchas gracias por la atención.